Se rieron de la recluta humana hasta que el depredador alfa empezó a recibir órdenes de ella. Capítulo 1. Llegada a Territos 9. El transbordador de transporte, Esperanza de Meridian, se estremeció al atravesar la barrera atmosférica de Territos 9, con todo su fuselaje crujiendo contra la densa atmósfera del planeta, cargada de metano. Aria Besley pegó la cara al visor, observando cómo el extenso complejo militar emergía de las nubes de tonos anaranjados que se veían abajo. El puesto de avanzada más remoto del comando de la Guardia de la Constelación parecía una araña metálica extendida sobre el paisaje yermo. Sus 8 sectores principales estaban conectados por pasarelas cubiertas que brillaban bajo la dura luz del sol alienígena. Primera vez que ves una estación de la Guardia de verdad. ¿Humana? La voz, que venía de detrás de ella, estaba cargada de una diversión apenas disimulada. Aria se giró para encarar al comandante Starr, un imponente oficial de la hegemonía cuyo exoesqueleto cristalino reflejaba la luz interior del transbordador como un prisma. Tenía los antebrazos cruzados en lo que ella había aprendido que era un gesto de desdén entre su especie. Primera vez tan lejos de la Tierra. Sí, señor, respondió Aria, manteniendo la voz firme a pesar del nudo de ansiedad en el estómago. A sus 26 años, era joven para una asignación así, pero su historial en xenobiología y comportamiento animal le había conseguido de alguna manera un puesto en la fuerza militar más elitista del espacio conocido. Las mandíbulas de Starr chasquearon, el equivalente a una risa en la hegemonía. La Tierra, ese planeta atrasado que acaba de descubrir el viaje más rápido que la luz hace 5 ciclos. Se inclinó hacia ella, y sus ojos compuestos reflejaron docenas de pequeñas áreas. Dime, recluta, ¿qué crees exactamente que una especie primitiva como la tuya puede aportar a la Guardia? Antes de que Aria pudiera responder, el piloto del transbordador, un sórido reptiliano con escamas del color del cobre bruñido, anunció: atraque en 30 segundos. Prepárense para el cambio de gravedad. El campo de gravedad artificial fluctuó mientras se acoplaban al brazo de atraque de la estación, y Aria sintió una sacudida en el estómago. Llevaba meses entrenando para este momento, estudiando los protocolos de la Guardia, aprendiendo los idiomas básicos de 7 especies diferentes y llevando su cuerpo al límite para prepararse para entornos alienígenas. Pero nada la había preparado para el desprecio casual que había encontrado en sus compañeros oficiales. La esclusa de aire se abrió con un silbido, y Aria cogió su única bolsa de lona, todo lo que poseía y que podía acompañarla a este puesto lejano. El aire de la estación sabía a reciclado y a metal, con matices de ozono y algo más que no pudo identificar. Algo salvaje. Recluta Besley. La voz pertenecía a un baldoriano, una especie conocida por su naturaleza metódica y su apariencia similar a la de un elefante. El teniente Cariz medía casi 2,5 metros, y su piel gris estaba marcada con los intrincados tatuajes que denotaban su rango y sus logros. A diferencia de Starr, su tono no contenía burla, solo una cansada resignación. Soy su oficial de enlace asignado. Bienvenida a Territos 9. Gracias, señor. Aria se puso a su lado mientras avanzaban por pasillos revestidos con ventanas de aluminio transparente. A través de ellas, podía ver los diversos sectores de la estación. Instalaciones de entrenamiento, laboratorios de investigación, campos de pruebas de armas, y a lo lejos, algo que parecía un enorme complejo de contención. Su informe de misión fue mínimo, dijo Cariz, curvando pensativamente su apéndice similar a una trompa. El alto mando simplemente indicó que debía presentarse en la división Quimera. ¿Está familiarizada con nuestro trabajo aquí? Aria negó con la cabeza. El archivo que recibí estaba muy censurado. Sé que Territos 9 sirve como instalación de entrenamiento para unidades de élite de la Guardia, pero más allá de eso. Cariz dejó de caminar y se giró para mirarla. Sus ojos pequeños pero inteligentes la estudiaban con atención. Territos 9 es, en efecto, una instalación de entrenamiento, pero no de la forma que la mayoría imagina. Tratamos con criaturas que la doctrina militar convencional considera inmanejables. La división Quimera se encarga específicamente de depredadores alfa de toda la galaxia, seres tan peligrosos que la mayoría de las especies ni siquiera intentan acercarse a ellos, y mucho menos entrenarlos para aplicaciones de combate.
Un escalofrío recorrió la espalda de Arya. Aplicaciones de combate. La teoría, continuó Cariz mientras reanudaban la marcha, es que si podemos aprovechar las habilidades naturales de los asesinos más eficientes de la galaxia, podemos crear una fuerza imparable para la guardia. Hizo una pausa ante una enorme puerta de seguridad marcada con advertencias en 12 idiomas diferentes. En la práctica, perdemos más entrenadores que equipos de combate graduados. El escáner de seguridad los barrió a ambos con haces de luz azul, y la puerta se abrió con un estruendo para revelar una vista que dejó a Arya sin aliento. La división Quimera ocupaba una enorme cámara circular con docenas de unidades de contención especializadas dispuestas en anillos concéntricos. Cada unidad era diferente. Algunas estaban llenas de densos bosques de mundos lejanos, otras imitaban profundidades oceánicas o llanuras volcánicas. Y en cada una se movían formas que desafiaban una descripción fácil. «Bienvenida a la casa de fieras», dijo Cariz, su voz apenas audible por encima de la cacofonía de rugidos, siseos y sonidos que no tenían equivalente humano. El hogar de los depredadores más peligrosos de 200 mundos. Los ojos de Arya se sintieron atraídos por una unidad de contención cerca del centro del complejo. A diferencia de las demás, esta era más oscura, sus paredes transparentes teñidas de un negro casi total. Pudo ver movimiento en el interior, algo grande que caminaba en las sombras, pero los detalles estaban ocultos. «¿Qué hay en esa?», preguntó. Cariz siguió su mirada y su trompa se curvó aún más. Ese sería Fyrax Prime, designación VK7, aunque el personal ha empezado a llamarlo Morok, una antigua palabra sórida que significa la muerte que acecha. Es una criatura del borde exterior, de un mundo tan hostil que ni siquiera los cazadores del vacío se atreven a poner un pie allí. Se volvió hacia ella con lo que empezaba a reconocer como compasión. Y a partir de hoy, es su responsabilidad. Capítulo 2. La bestia en las sombras. La sala de informes era estrecha y olía a ozono de los sistemas ambientales sobrecargados. Arya se sentó frente al Dr. Tane Corus, el investigador jefe de la división Quimera, un humano como ella, aunque uno que claramente llevaba demasiado tiempo en Territos 9. Su pelo se había vuelto gris prematuramente y sus manos temblaban ligeramente mientras activaba la pantalla holográfica. «Antes de empezar», dijo el Dr. Corus, su voz cargada con el peso de alguien que había visto demasiado, «quiero que entienda que en realidad no fue asignada a este puesto. Fue sentenciada a él». Arya frunció el ceño. «No lo entiendo. El alto mando lleva 3 años intentando cerrar la división Quimera. Somos caros, somos peligrosos, y nuestra tasa de éxito es…». Hizo un gesto de impotencia. «Bueno, no es lo que llamarías alentador. Pero los de arriba no se atreven a desconectarnos del todo porque, de vez en cuando, muy de vez en cuando, logramos algo extraordinario». El holograma cobró vida, mostrando una imagen tridimensional de una criatura que hizo que a Arya se le cortara la respiración. Medía unos 3 metros de altura sobre 4 poderosas patas, su cuerpo era un estudio de eficiencia letal. Su piel parecía ser una especie de armadura natural, oscura como la medianoche y cubierta de crestas óseas. Pero fue la cabeza lo que realmente capturó su atención. Alargada y depredadora, con 6 ojos dispuestos en pares a lo largo de su cráneo y una boca llena de dientes que parecían diseñados con un único propósito. «Fyrax Prime», continuó el Dr. Corus, «es lo que clasificamos como un depredador perfecto. Inteligencia equivalente a la de un humano de 8 años, pero centrada por completo en la caza y la supervivencia. Reflejos más rápidos que cualquier cosa que hayamos medido. Fuerza suficiente para desgarrar armaduras de combate y un conjunto de sensores que pueden rastrear presas a través de continentes. ¿De dónde vino? De un mundo llamado Sombra en el borde exterior. El equipo de exploración que lo encontró describió el planeta como un campo de pruebas para las peores pesadillas de la evolución. Todo allí está diseñado para matar a todo lo demás. Este espécimen en particular fue capturado durante una acción militar. El único superviviente de su manada. Arya estudió la imagen giratoria. A pesar de su temible apariencia, había algo en la postura de la criatura que le decía algo. Una alerta que sugería más que simple astucia animal. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 18 meses. En ese tiempo,
Ha matado a 4 entrenadores y herido a otros 12. El entrenador anterior, un cazador del vacío llamado Skartak, duró más que la mayoría, casi 3 meses, antes de que Morok decidiera que ya había tenido suficiente. Corus la miró a los ojos. Encontraron trozos de Skartak en 6 lugares diferentes de la unidad de contención. El holograma cambió, mostrando imágenes de video desde el interior del recinto de la criatura. Arya observó cómo se movía por el entorno artificial, una recreación de los terrenos de Casa de Sombra, con árboles de metal retorcido y charcos de agua oscura. Su movimiento era hipnótico, cada paso deliberado y resuelto. Entonces, ¿por qué yo?, preguntó Arya. No soy una guerrera. Ni siquiera tengo formación en xenobiología más allá de lo básico. El Dr. Corus sonrió sombríamente. Porque al alto mando se le han acabado los voluntarios. Las otras especies ya no arriesgan a su gente. Y, francamente, la mayoría de los humanos son demasiado listos para aceptar la asignación. Pero usted mostró su expediente. Usted tiene algo interesante en su historial. Antes de unirse a la guardia, trabajó con depredadores de la tierra. Leones, tigres, osos, criaturas que podrían matar fácilmente a un humano, pero que a veces eligen no hacerlo. Eso es completamente diferente. Los depredadores de la tierra evolucionaron junto a los humanos. Entendemos sus patrones de comportamiento, sus estructuras sociales. ¿De verdad?, interrumpió el Dr. Corus. ¿O simplemente nos decimos eso porque nos hace sentir más seguros? Se levantó y se acercó a la ventana que daba a la casa de fieras. Llevo 15 años estudiando depredadores, Arya, y lo único que he aprendido es que la relación entre depredador y presa no siempre se trata de fuerza, tamaño o armas. A veces, se trata de algo mucho más sutil. Arya se unió a él en la ventana. Abajo podía ver a los técnicos moviéndose entre las unidades de contención, atendiendo a criaturas que podrían acabar con sus vidas en segundos. Sin embargo, se movían con confianza, siguiendo protocolos que habían sido escritos con sangre y perfeccionados a través del sacrificio. ¿Qué quiere que haga? Quiero que sobreviva, dijo el Dr. Corus con sencillez. Eso ya sería una victoria. Pero si de alguna manera puede establecer cualquier tipo de relación de trabajo con Morok. Dejó la frase en el aire, mirando la oscura unidad de contención. Hay teorías que dicen que los depredadores perfectos como Fyrax Prime podrían ser capaces de formar vínculos con otras especies. No domesticación, eso es imposible, sino algo más parecido a una asociación. ¿Y si no puedo? Corus guardó silencio por un largo momento. Entonces, al menos su muerte podría proporcionar suficientes datos para convencer finalmente al alto mando de que nos cierren. A veces, esa es la única victoria que podemos esperar. Capítulo 3. Primer contacto. Los aposentos de Arya eran austeros pero funcionales. Una cama, un escritorio, una pequeña unidad de preparación de alimentos y una única ventana que daba a los campos de entrenamiento de Territos 9. Había pasado su primera noche estudiando todo lo que los ordenadores de la estación contenían sobre el comportamiento, la fisiología y las interacciones previas de Fyrax Prime con los entrenadores. Los archivos eran una lectura sombría. Ahora, de pie ante la entrada de la unidad de contención de Morok, intentó apartar esas estadísticas de su mente. El jefe de seguridad, un estoico carllano llamado Bas, revisó su equipo por última vez. Baliza de emergencia, dijo, tocando el dispositivo sujeto a su cuello. Si las cosas van mal, actívela y llenaremos la cámara con gas aturdidor. Podría darle tiempo suficiente para llegar a la salida. Podría. Los rasgos escamosos de Bas permanecieron impasibles. Fyrax Prime ha mostrado resistencia a la mayoría de los disuasorios no letales. El gas lo ralentizará, pero si realmente está decidido a matarla. Se encogió de hombros. Haga las paces con los dioses en los que crea. La entrada de la unidad de contención se abrió con un suave silbido, revelando una cámara de descompresión. Más allá de la segunda puerta se encontraba el dominio de Morok, una réplica cuidadosamente elaborada de las regiones más peligrosas de Sombra. Agujas retorcidas de metal oscuro sobresalían del suelo como árboles petrificados,
y charcos de agua negra reflejaban la tenue iluminación rojiza que imitaba el sol del mundo natal de la criatura. Arya atravesó la esclusa e inmediatamente sintió el cambio en la atmósfera. El aire era más denso aquí, con un mayor contenido de metano que hacía que su aparato de respiración trabajara más. La gravedad artificial también se había incrementado para igualar la mayor atracción de sombra, haciendo cada paso más deliberado. Se adentró lentamente en el recinto, siguiendo el protocolo establecido de permanecer cerca de la entrada mientras anunciaba su presencia. «Hola», dijo en voz alta, sintiéndose tonta, pero decidida a tratar esto como cualquier otra presentación animal. «Mi nombre es Arya. Estoy aquí para...». El ataque llegó sin previo aviso. En un momento, estaba de pie, sola entre los árboles de metal. Al siguiente, una sombra se desprendió de la oscuridad y se abalanzó hacia ella a una velocidad aterradora. Arya se lanzó a un lado, rodando detrás de una de las agujas retorcidas mientras unas garras rasgaban el aire donde había estado un segundo antes. Morok aterrizó con gracia a 3 metros de distancia, sus 6 ojos fijos en su escondite. De cerca, era aún más magnífico y aterrador de lo que la pantalla holográfica había sugerido. Su piel oscura se ondulaba con músculos bajo las placas blindadas, y cuando abrió la boca, pudo ver hileras de dientes diseñados para desgarrar cualquier cosa que tuviera la mala suerte de ser atrapada. Pero no volvió a atacar. En su lugar, comenzó a rodear su posición, moviéndose con la gracia fluida de un asesino nato. Sus ojos nunca la perdieron de vista, estudiando sus movimientos, catalogando sus debilidades, planeando su próximo movimiento. Arya se obligó a respirar lentamente y a pensar. Esto no era una agresión aleatoria. Era una prueba. Morok la estaba evaluando de la misma manera que un león podría medir a un humano desconocido que hubiera entrado en su territorio. La pregunta era, ¿cómo respondía ella? Luchar era imposible. Incluso con el mejor equipo de la guardia, duraría segundos contra una criatura como esta. Correr solo activaría su instinto de presa. Eso dejaba. «Eres hermoso», dijo en voz baja, sin moverse de detrás de la aguja. «Absolutamente magnífico. Apuesto a que eras el depredador alfa en tu mundo, ¿verdad? Nada podía desafiarte, excepto otros de tu propia especie». Morok se detuvo en su círculo, con una pata levantada como si estuviera congelado a medio paso. Inclinó ligeramente la cabeza, y Arya se dio cuenta de que sus palabras, o quizás su tono, habían captado su atención. Siguió hablando, usando la misma voz calmada y respetuosa que una vez había usado con depredadores heridos en la tierra. «Sé que no elegiste estar aquí. Te sacaron de tu hogar, tu territorio, tu manada. Eso debe ser increíblemente difícil, confuso». Los ojos de la criatura se entrecerraron y dio un solo paso más cerca. No acechando ahora, sino investigando. Arya salió lentamente de detrás de la aguja, manteniendo las manos visibles y sus movimientos no amenazantes. «No estoy aquí para hacerte daño», continuó. «No estoy aquí para controlarte, ni para doblegarte, ni para convertirte en algo que no eres. Simplemente siento curiosidad por ti, por cómo funciona tu mente, en qué piensas cuando estás solo aquí dentro». Morok se detuvo justo fuera del alcance de ataque, su enorme cabeza baja mientras la estudiaba. Tan cerca, Arya podía ver la inteligencia en esos ojos alienígenas. No una inteligencia humana, sino algo igualmente complejo. Una mente moldeada por eones de evolución en un mundo donde solo los perfectos sobrevivían. Lentamente, metió la mano en la bolsa de su equipo y sacó un trozo de carne sintética, raciones de alta proteína diseñadas para complementar la dieta de la criatura. En lugar de lanzársela u ofrecérsela directamente, la colocó en el suelo entre ellos y retrocedió. «Un regalo», dijo simplemente. Sin condiciones, sin expectativas. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Entonces, Morok bajó la cabeza y olfateó la ofrenda. Su lengua, larga y negra, diseñada para arrancar la carne de los huesos, se deslizó para probar la proteína sintética. Aparentemente encontrándola aceptable, la criatura consumió la ración de un solo bocado. Cuando volvió a levantar la vista, algo había cambiado en su expresión. La evaluación de amenaza inmediata había concluido,
y aparentemente había decidido que Arya no era un peligro, al menos no uno que valiera la pena matar de inmediato. Bueno, murmuró Arya, sintiendo que su ritmo cardíaco comenzaba a disminuir. Eso es un comienzo. Capítulo 4. Construyendo puentes. Durante las semanas siguientes, Arya estableció una rutina que causó sorpresa en toda la estación. En lugar del entrenamiento de dominación agresiva favorecido por los cuidadores anteriores, se acercó a Morok más como una investigadora que estudia una nueva especie que como una entrenadora que doma a una bestia. Pasaba horas simplemente observando los patrones de comportamiento de la criatura, tomando notas de todo, desde sus ciclos de sueño hasta sus terrenos de caza preferidos dentro del recinto. Aprendió que Morok era más activo durante el ciclo nocturno artificial de la instalación, cuando la iluminación imitaba el tenue sol rojo de sombra. Descubrió que tenía lugares de descanso favoritos, siempre situados con múltiples rutas de escape y líneas de visión claras hacia posibles amenazas. Esto es ridículo, anunció el comandante Starr durante una de las revisiones de progreso semanales. Su exoesqueleto cristalino reflejaba la dura iluminación de la sala de conferencias mientras señalaba con desdén los informes de Arya. Lleva ahí 3 semanas y no ha logrado nada. Ninguna modificación de comportamiento, ningún entrenamiento de combate, ningún progreso hacia la preparación para el despliegue. El Dr. Corus se inclinó hacia adelante, su rostro curtido y serio. De hecho, comandante, yo diría que Arya ha logrado algo sin precedentes. Ha pasado más tiempo en proximidad cercana a un Fyrax Prime que cualquier cuidador en la historia registrada. Y lo que es más importante, sigue viva. La supervivencia no es el objetivo aquí, espetó Starr. Necesitamos activos de combate, no observaciones zoológicas. Arya mantuvo la voz nivelada a pesar de su frustración. Con todo respeto, señor, no se puede convertir algo en un activo de combate hasta que se entiende lo que es. Morok no es solo un arma esperando a ser apuntada contra los enemigos. Es un ser inteligente con sus propias motivaciones, miedos y procesos de toma de decisiones. Es un depredador, intervino el teniente Cariz, aunque su tono era más reflexivo que despectivo. En su mundo natal, sobrevivía matando todo lo que encontraba. Eso no es un proceso de toma de decisiones. Es programación. Entonces explique esto. Arya activó la pantalla holográfica de la sala, mostrando imágenes de la sesión del día anterior. En la pantalla, se podía ver a Morok siguiéndola por el recinto a una distancia respetuosa, ocasionalmente adelantándose para investigar algo antes de volver a su posición detrás de su hombro izquierdo. La sala se quedó en silencio mientras observaban al depredador alfa, una criatura que había matado a 4 cuidadores entrenados, caminando junto a la recluta humana como una enorme y letal mascota. ¿Cómo?, susurró el Dr. Corus. Arya sonrió. Me pregunté qué quería Morok. No lo que nosotros queríamos de él, sino lo que él quería para sí mismo. Y me di cuenta de que debajo de toda esa maquinaria de matar perfectamente evolucionada hay un ser que ha estado completamente aislado de los de su propia especie. Es lo suficientemente inteligente como para sentirse solo. Señaló la pantalla, donde Morok estaba ahora tumbado en una posición relajada mientras Arya se sentaba cerca tomando notas en una tableta de datos. Los Fyrax Prime son cazadores de manada. Evolucionaron para trabajar juntos, para comunicarse, para formar lazos sociales. Cuando capturamos a este, no solo lo sacamos de su territorio. Lo condenamos a un confinamiento solitario. ¿Así que usted se convirtió en su manada?, preguntó Cariz. Me convertí en algo con lo que podía relacionarse. No una presa, no una amenaza, sino una especie de compañero. Alguien que reconocía su inteligencia y lo trataba con respeto. Arya detuvo la reproducción mientras la cabeza de Morok se giraba hacia su posición en la grabación. El avance llegó cuando me di cuenta de que me había estado poniendo a prueba desde el principio. Cada interacción, cada aparente momento de agresión, era el recopilando datos sobre mis reacciones, mis intenciones, mi carácter. Las mandíbulas del comandante Starr chasquearon con escepticismo. ¿Y cree que esta amistad lo hace apto para el despliegue en combate? Creo que esta relación hace posible explorar el despliegue en combate, corrigió Arya. Pero todavía no estamos ni cerca de esa etapa.
Primero, necesito establecer protocolos básicos de comunicación. ¿Comunicación? Corus se inclinó hacia adelante. ¿Se refiere a algo más allá de lo que ya ha logrado? Arya asintió. Morok entiende mucho más de lo que aparenta. He estado trabajando en un lenguaje de gestos básico. Nada complejo, solo conceptos simples como seguro, peligro, comida, descanso. Y ha estado respondiendo. Cambió a otro archivo de video. Este la mostraba haciendo una serie de gestos con las manos mientras Morok observaba atentamente. Cuando hizo lo que parecía ser una señal específica, la criatura se movió a un área particular del recinto y se tumbó. Esa es la señal para área de descanso, explicó Arya. Y esta. Mostró otra secuencia donde un gesto diferente hizo que Morok se moviera a su área de alimentación. Significa comida. Es básico, pero es una base sobre la que podemos construir. La sala quedó en silencio por un momento. Luego, el teniente Cariz habló con cuidado. Recluta Wesley, ¿está sugiriendo que esta criatura puede ser entrenada para seguir órdenes complejas? Estoy sugiriendo que es lo suficientemente inteligente como para ser un socio en lugar de solo un arma, lo que abre posibilidades que van mucho más allá del despliegue en combate tradicional. El comandante Starr se levantó bruscamente, con los antebrazos cruzados en clara desaprobación. Este es exactamente el tipo de pensamiento que ha convertido a la división Quimera en un desperdicio de recursos. No necesitamos socios. Necesitamos herramientas. Armas que puedan ser desplegadas contra nuestros enemigos sin vacilación ni pensamiento independiente. Entonces tal vez, dijo Arya en voz baja, lo están enfocando de una manera completamente equivocada. La tensión en la sala aumentó varios grados. El Dr. Corus le lanzó una mirada de advertencia, pero Arya continuó. Cada especie en la guardia de la constelación aporta sus propias fortalezas a la alianza. La hegemonía proporciona brillantez táctica y coordinación. Los valdorianos ofrecen planificación metódica y logística. Los sóridos contribuyen con adaptabilidad e innovación técnica. Pero, ¿qué aportan los humanos? Prescindibilidad, al parecer, dijo Starr con frialdad. No. Arya se puso de pie y se enfrentó directamente al comandante. Aportamos la capacidad de forjar lazos con otras especies, de encontrar un terreno común donde otros solo ven diferencias, de convertir a enemigos en aliados y a extraños en amigos. Señaló la pantalla donde Morok esperaba pacientemente en su recinto. Esa criatura de ahí fuera no es solo un depredador perfecto. Es un ser pensante capaz de elegir. Y si se le da la opción entre servir por miedo o luchar junto a alguien en quien confía, dejó la implicación flotando en el aire. Está jugando con fuerzas que no comprende, advirtió Starr. Los Fyrax Prime no son mascotas. Son depredadores alfa con la inteligencia suficiente para guardar rencor y planear venganza. ¿Qué pasará cuando su amigo decida que ya no le es útil? Arya se encontró con su mirada compuesta sin pestañear. Entonces, supongo que descubriremos lo bien que he llegado a entenderlo. Capítulo 5. Profundizando lazos. El gran avance llegó 3 semanas después, durante lo que debería haber sido una sesión matutina de rutina. Arya había estado trabajando con Morok en combinaciones de gestos más complejas, tratando de establecer conceptos como juntos y separados, cuando la alarma de emergencia de la estación comenzó a sonar. El sonido era ensordecedor dentro de la unidad de contención, una sirena estridente que puso a Morok en alerta máxima de inmediato. Los 6 ojos de la criatura recorrieron el recinto en busca de amenazas mientras su cuerpo se agazapaba en una postura depredadora. Pero en lugar de huir o atacar, se acercó a Arya, posicionándose entre ella y el peligro potencial. Está bien, dijo Arya, haciendo el gesto de seguro con las manos mientras alzaba la voz por encima de la alarma. Es solo un simulacro. No hay peligro. Pero Morok no se lo creía. Su cabeza se giró hacia la ventana de observación principal, donde normalmente se podía ver al Dr. Corus y su equipo monitoreando la sesión. Hoy, sin embargo, la plataforma de observación estaba vacía. El protocolo de emergencia exigía que todo el personal no esencial evacuara a zonas seguras designadas durante las alertas. La criatura volvió a mirar a Arya y luego de nuevo a la plataforma de observación.
Su significado era claro. Si no había peligro, ¿dónde estaba todo el mundo? Tienes razón, admitió Arya. Algo está pasando. Pero la alarma podría significar cualquier cosa. Un fallo del sistema, una brecha atmosférica, un transporte entrante. Se interrumpió al notar que el comportamiento de Morok se volvía más agitado. Sus fosas nasales se ensancharon mientras olfateaba el aire, y un bajo gruñido creció en su garganta. Entonces ella también lo oyó. Un sonido que le heló la sangre. Disparos lejanos resonando por los pasillos de la estación. Territos 9 estaba bajo ataque. Su entrenamiento se activó, y comenzó a moverse hacia la salida del recinto. El protocolo era claro: durante las emergencias de la estación, todo el personal debía evacuar a posiciones seguras y esperar nuevas órdenes. Pero al llegar a la esclusa, se dio cuenta de que Morok no la seguía. En cambio, la criatura se había movido al centro del recinto y la miraba directamente, con la cabeza inclinada en lo que había aprendido que era un gesto de interrogación. «Tengo que irme», dijo, haciendo el gesto de separados. «Tú tienes que quedarte aquí, donde es seguro». La respuesta de Morok fue inmediata e inconfundible. Sacudió su enorme cabeza de lado a lado, un movimiento que había aprendido al observarla, y luego hizo un gesto propio. Una poderosa pata delantera se extendió hacia ella mientras la otra se señalaba a sí misma. Juntos. La estación se estremeció bajo un impacto masivo, y a través de las ventanas de observación, Arya pudo ver luces de emergencia parpadeando en el complejo principal. Lo que fuera que estuviera pasando ahí fuera, estaba empeorando. Miró a Morok, viendo algo en esos ojos alienígenas que nunca antes había reconocido del todo. No solo inteligencia o curiosidad, sino preocupación. El depredador alfa estaba preocupado por ella. «No puedo llevarte conmigo», dijo. «Los protocolos de contención». Otra explosión, más cerca esta vez. Las luces del recinto parpadearon, y Arya escuchó el distintivo zumbido de armas de energía descargándose en algún lugar de las profundidades de la estación. Morok se acercó a la puerta de la esclusa y colocó una enorme pata contra el panel de control. La miró expectante, esperando a que desbloqueara la salida. «Si te dejo salir durante una emergencia, o lo considerarán una brecha de contención. Consejo de guerra, prisión, quizás ejecución». La mano de Arya temblaba mientras consideraba sus opciones. «¿Y si lo que sea que nos esté atacando llega hasta ti?» La criatura se acercó, bajando la cabeza hasta que estuvieron a la altura de los ojos. Por un momento, depredador y humana simplemente se miraron. Entonces, Morok hizo algo que nunca había hecho antes. Presionó suavemente su enorme frente contra la de ella. El gesto era inequívocamente afectuoso, de confianza, un vínculo de manada entre seres que habían encontrado entendimiento a través del vasto abismo de las especies y la evolución. «De acuerdo», susurró Arya, su decisión tomada. «Pero si vamos a hacer esto, lo haremos juntos». Activó sus códigos de emergencia y vio cómo se desactivaban las cerraduras de la unidad de contención. La esclusa se abrió, y por primera vez en 18 meses, Morok salió de su hábitat artificial. La criatura se detuvo en el umbral, sus sentidos asimilando el entorno desconocido de la estación. Luego miró a Arya y esperó a que ella tomara la iniciativa. Se movieron juntos por la cámara principal de la división Quimera, pasando por unidades de contención que albergaban a otros depredadores mortales, la mayoría de los cuales se habían agitado por las alarmas y los sonidos lejanos de la batalla. Morok no mostró interés en las otras criaturas. Su atención se centró por completo en seguir el liderazgo de Arya. El pasillo más allá de la casa de fieras estaba vacío, iluminado solo por las luces de emergencia que proyectaban todo en un marcado rojo y sombras. Arya consultó su tableta de datos, buscando en los protocolos de emergencia de la estación su ruta de evacuación asignada. Se suponía que debía presentarse en la zona segura C, ubicada en la sección más blindada de la estación, pero a medida que avanzaban por las puertas del pasillo, quedó claro que las rutas de evacuación normales estaban comprometidas. Las compuertas de seguridad habían sellado varios pasajes, y podía oír los sonidos del combate cada vez más fuertes en dirección a las principales zonas seguras. «Por aquí», murmuró,
tomando un desvío hacia las secciones de mantenimiento. Si podían llegar al centro de mando secundario, podría averiguar qué estaba pasando y cómo podía ayudar. Morok la siguió sin rechistar, su enorme figura moviéndose con un sorprendente silencio por los pasillos metálicos. Pero al acercarse a un cruce cerca del núcleo central de la estación, la criatura se detuvo de repente y se interpuso en el camino de Arya, bloqueándole el paso. «¿Qué pasa?», susurró ella. La cabeza de Morok estaba levantada, olfateando el aire. Sus 6 ojos estaban fijos en algo a la vuelta de la esquina. Algo que Arya no podía ver ni oír. El lenguaje corporal de la criatura gritaba peligro. Entonces los oyó, pasos, pero no las pesadas botas del personal de la guardia. Eran diferentes, más ligeros, sonidos de correteo como garras sobre metal, y había muchos de ellos. El enjambre silencioso había llegado a las secciones internas de la estación. Capítulo 6. El enemigo revelado. Arya había oído hablar del enjambre silencioso en los informes, pero verlos en persona era algo completamente diferente. Fluyeron por la esquina como una marea viviente, insectoides bípedos con armaduras de quitina y rostros que parecían diseñados por pesadillas. Cada uno medía aproximadamente la altura de un humano, pero se movían con la precisión coordinada de una mente colmena. Lo que los hacía realmente aterradores no eran sus garras ni su número, sino su absoluto silencio. Se comunicaban a través de feromonas y campos bioeléctricos, lo que los hacía casi imposibles de rastrear o anticipar. La primera señal de un ataque del enjambre solía ser el descubrimiento de los cuerpos. Había al menos 20 de ellos en el pasillo de adelante, revisando sistemáticamente cada habitación y hueco mientras avanzaban hacia el núcleo de la estación. Sus movimientos eran metódicos, eficientes y completamente despiadados. Arya se pegó a la pared, esperando que pasaran por el cruce de mantenimiento sin investigar. Pero Morok tenía otras ideas. El Fyrax Prime se había quedado completamente quieto. Cada músculo de su poderoso cuerpo estaba tenso para la acción. Para esto había sido creado, el depredador perfecto enfrentándose a una presa digna. Podía ver el cálculo en sus ojos mientras evaluaba el número, las posiciones y las posibles debilidades del enemigo. «No», susurró Arya, poniendo una mano en el flanco blindado de la criatura. «Son demasiados. Tenemos que encontrar otro camino». Pero la decisión fue tomada por ellos cuando uno de los guerreros del enjambre detectó su olor. Su cabeza se giró bruscamente hacia su posición, sus mandíbulas chasqueando en lo que podría haber sido una comunicación. En segundos, todo el grupo se había orientado hacia su escondite. El guerrero líder dobló la esquina, con las garras extendidas y goteando algún tipo de veneno paralizante. Se detuvo al ver a Morok, sus ojos compuestos reflejando confusión. La criatura ante él no coincidía con ninguna especie conocida de la guardia, y por un momento, el guerrero del enjambre vaciló. Ese momento fue todo lo que Morok necesitó. El Fyrax Prime explotó en movimiento con una velocidad que desafiaba su tamaño. Un segundo estaba de pie junto a Arya. Al siguiente, estaba entre los guerreros del enjambre como una fuerza de la naturaleza hecha carne. Sus garras, diseñadas para desgarrar la piel blindada de los depredadores alfa de sombra, destrozaron con facilidad las armaduras de quitina. Sus dientes, evolucionados para triturar huesos, hicieron añicos los exoesqueletos como si fueran de cristal. Pero lo que realmente sorprendió a Arya no fue la violencia. Sabía que Morok era capaz de una destrucción increíble. Lo que la sorprendió fue la precisión. La criatura no estaba matando al azar. Estaba luchando con inteligencia táctica, usando la geometría del pasillo para evitar que el enjambre lo rodeara, aislando a individuos del grupo, creando aberturas para ataques posteriores. El enjambre silencioso había evolucionado para luchar como un organismo unificado, pero nunca se habían encontrado con un depredador que pudiera perturbar su coordinación a través de la pura superioridad individual. Morok arrasó sus filas como una cuchilla a través de la seda. Y en momentos, el pasillo estaba sembrado con los restos de lo que había sido una fuerza de asalto perfectamente coordinada. Cuando cayó el último guerrero, Morok regresó al lado de Arya. Su piel oscura ahora estaba manchada con los fluidos bioluminiscentes que servían como sangre del enjambre. No mostraba signos de herida o fatiga.
Si acaso, parecía más alerta que antes, energizado por el combate. ¿Estás bien?, preguntó Arya, examinando a la criatura en busca de heridas. Morok permitió el examen, incluso inclinando la cabeza para darle mejor acceso a su cuello y hombros. Encontró algunos arañazos donde las garras del enjambre habían encontrado huecos en su armadura natural, pero nada grave. Un sonido desde las profundidades de la estación captó su atención. Más disparos, pero esta vez era el distintivo zumbido de las armas de energía de la guardia. En algún lugar, los defensores de la estación estaban contraatacando. Arya consultó su tableta de datos de nuevo, tratando de determinar dónde era más intenso el combate. La red de sensores de la estación estaba parcialmente comprometida, pero podía ver concentraciones de actividad cerca del centro de mando y del arsenal principal. Para esto fuiste creado, ¿no es así?, dijo, mirando a Morok mientras la criatura olfateaba el aire en busca de más enemigos. No para ser una mascota o un socio, sino para ser el guerrero perfecto. La respuesta de Morok la sorprendió. En lugar de la postura agresiva que esperaba, la criatura se acercó y presionó su frente contra la de ella de nuevo. El mismo gesto de afecto y confianza que había mostrado en la unidad de contención. Luego se apartó e hizo un gesto con su pata delantera, señalándose primero a sí mismo, luego a ella, y luego hacia los sonidos de la batalla. Juntos. ¿Quieres luchar junto a los defensores de la estación?, se dio cuenta Arya. No solo cazar al enjambre, sino coordinarte realmente con las fuerzas de la guardia. Morok asintió, otro gesto humano que había aprendido y adaptado para su propio uso. Arya tomó su decisión. De acuerdo, pero si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo con inteligencia. El resto del personal de la guardia nunca ha visto nada como tú. Podrían confundirte con otra variante del enjambre y disparar primero. Activó su comunicador, esperando que la red interna de la estación todavía funcionara. Mando de emergencia, aquí la recluta Wesley de la División Quimera. Estoy en la sección C7 con un activo de combate y solicito coordinación con las operaciones defensivas. La estática llenó el canal durante varios segundos. Luego, una voz familiar respondió. Wesley, aquí el teniente Cariz. ¿Cuál es su estado? Viva y móvil, señor. Tengo un depredador entrenado conmigo que ha demostrado ser efectivo contra las fuerzas del enjambre. Solicito permiso para ayudar en la defensa de la estación. Negativo. Recluta. Evacúe a la zona segura más cercana de inmediato. El enjambre ha penetrado en múltiples secciones y no podemos garantizar. Señor, interrumpió Arya. Con todo respeto, las zonas seguras están comprometidas. Ya me he encontrado y eliminado una patrulla del enjambre. Mi activo y yo estamos mejor equipados para proporcionar defensa móvil que para sentarnos en un búnker esperando el rescate. Otra pausa. Más larga esta vez. Defina activo de combate. Recluta. Arya miró a Morok, que la observaba con esos ojos inteligentes. Fyrax Prime, designación VK7, señor. Totalmente entrenado y bajo mi control directo. El silencio que siguió fue tan largo que Arya empezó a preguntarse si la conexión se había perdido. Finalmente, la voz de Cariz regresó, cargada de incredulidad y lo que podría haber sido miedo. Wesley, ¿me está diciendo que ha liberado al Morok de su contención? Sí, señor. ¿Y está siguiendo sus órdenes? Más bien estamos trabajando juntos, señor. Madre de las estrellas. La voz de Cariz se apagó, y Arya pudo oír otras voces de fondo. Consultas urgentes y lo que sonaba como una discusión. Finalmente, volvió al canal. Recluta, le ordeno que proceda a la sección de mando alfa. Estamos sufriendo muchas bajas, y si su compañero puede hacer lo que usted dice. Estamos en camino, dijo Arya, ya moviéndose hacia la sección indicada con Morok a su lado. Mientras navegaban por los pasillos cada vez más dañados de la estación, Arya no pudo evitar maravillarse de la situación. Hace 6 meses, era una asistente de veterinaria en un planeta atrasado, trabajando con depredadores de la Tierra que la mayoría de la gente consideraba peligrosos. Ahora, corría por una estación espacial sitiada, acompañada por una de las criaturas más letales del espacio conocido,
dirigiéndose al combate contra un enemigo de pesadilla. Y de alguna manera, a pesar del terror y la incertidumbre, se sentía más viva que nunca. Capítulo 7. Alianza bajo fuego. La sección de mando Alfa era una fortaleza dentro de una fortaleza. Gruesas placas de blindaje, sistemas de soporte vital redundantes y posiciones defensivas diseñadas para resistir cualquier asalto concebible. Pero mientras Arya y Morok se acercaban a través de los pasillos de mantenimiento, quedó claro que el enjambre había encontrado formas de poner a prueba incluso estas formidables defensas. La iluminación de emergencia proyectaba todo en sombras duras, y el aire sabía a ozono y miedo. A través de las ventanas de aluminio transparente que bordeaban el pasillo de acceso, Arya podía ver el piso principal del centro de mando. Una cámara circular llena de pantallas holográficas y estaciones tácticas. Al menos 30 miembros del personal de la guardia de varias especies trabajaban frenéticamente en sus puestos, coordinando la defensa de la estación. Pero fue lo que rodeaba el centro de mando lo que hizo que su corazón se acelerara. El enjambre se había infiltrado de alguna manera en los pasillos exteriores, y podía ver sus formas oscuras moviéndose en las sombras más allá del perímetro defensivo principal. Estaban buscando debilidades, probando las respuestas de la guardia, preparándose para un asalto coordinado. ¡Alto! La voz provenía de una posición de guardia oculta cerca de la entrada principal del centro de mando. Un soldado sórido salió de su cobertura, con su rifle de energía apuntando a Morok. Identifíquese y explique la presencia de esa criatura. Recluta Arya Wesley, División Quimera, respondió ella, con las manos levantadas para mostrar que estaba desarmada. Este es Fyrax Prime VK7 bajo mi supervisión directa. El teniente Cariz nos está esperando. Las escamas del guardia cambiaron de color, una señal de agitación extrema entre su especie. Esa cosa se supone que está en contención. ¿Cómo sé que no? Morok eligió ese momento para demostrar exactamente cuánto control tenía Arya sobre él. Sin ninguna señal visible de ella, la criatura se movió a su lado izquierdo y se sentó sobre sus cuartos traseros en una posición claramente no amenazante. Sus 6 ojos permanecieron alerta, pero su lenguaje corporal transmitía paciencia y disciplina. Como puede ver, dijo Arya con calma, está totalmente entrenado y bajo control. El guardia la miró fijamente por un momento más, luego activó su comunicador. Mando, aquí el puesto de Centinela 1. La recluta Wesley y su activo han llegado. Déjenlos entrar, dijo la voz de Cariz por el canal. Inmediatamente. El piso principal del centro de mando era un estudio de caos organizado. Oficiales de media docena de especies coordinaban las operaciones defensivas mientras enormes pantallas holográficas mostraban el estado de la estación en tiempo real. Grandes secciones brillaban en rojo, áreas ya perdidas ante el enjambre o aisladas del mando central. Otras áreas parpadeaban entre verde y amarillo a medida que las posiciones defensivas resistían o caían. El teniente Cariz parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que Arya lo había visto. Su uniforme, habitualmente impecable, estaba rasgado y manchado, y había una mirada atormentada en sus pequeños ojos. Cuando vio a Morok, dio un paso atrás. Por todos los poderes antiguos, susurró. Es real. Señor, dijo Arya, manteniendo el protocolo militar a pesar de las circunstancias. Me presento como se me ordenó. Cariz pareció salir de su asombro. Recluta, la situación es crítica. El enjambre ha tomado el control de las secciones B, D y F. Han cortado nuestras principales líneas de comunicación con los sistemas exteriores, y nuestras posiciones defensivas están siendo eliminadas sistemáticamente. Señaló la pantalla táctica principal, donde los iconos que representaban a las unidades de la guardia se apagaban uno por uno. Estimamos que al menos 500 guerreros del enjambre han penetrado en la estación. Nuestra mejor inteligencia sugiere que buscan los datos de investigación almacenados en la Casa de Fieras. Específicamente, información sobre las especies depredadoras que hemos estado estudiando. Quieren saber cómo luchar contra criaturas como Morok, se dio cuenta Arya. Exactamente. Y si lo consiguen, Cariz dejó la frase en el aire, pero la implicación era clara.
El enjambre obtendría acceso a datos sobre los depredadores más peligrosos de la galaxia, aprendiendo potencialmente a contrarrestarlos o incluso a controlarlos. Una nueva alarma comenzó a sonar, y uno de los oficiales tácticos, un especialista de la hegemonía, gritó: «Comandante, las fuerzas del enjambre se están agrupando para un asalto a la sección A5. Es nuestro núcleo de datos principal». «¿Cuántos?», exigió Cariz. «Al menos 50 guerreros, señor. Y se mueven con un propósito. Esto no es un ataque de sondeo. Es el de verdad». Arya estudió la pantalla táctica, observando cómo los iconos rojos convergían en la posición del núcleo de datos. La guardia tenía posiciones defensivas a lo largo de la ruta, pero ya estaban al límite. Si el enjambre lograba pasar, ¿qué necesita que haga?, preguntó. Cariz la miró, luego a Morok, y de nuevo a la pantalla táctica. «Necesito que sea honesta conmigo, recluta. ¿Puede esa criatura luchar realmente junto a nuestras fuerzas, o simplemente va a matar todo lo que encuentre, sin importar el bando?» Arya puso una mano en el flanco blindado de Morok, sintiendo el ritmo constante de su respiración. Entiende el concepto de aliados y enemigos. No atacará al personal de la guardia a menos que me amenacen a mí o a él directamente. Pero, señor, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No es un arma que se pueda apuntar y disparar. Es un ser inteligente con sus propios instintos tácticos. Si quiere que sea efectivo, tiene que dejar que luche de la manera en que fue diseñado para luchar. ¿Y cómo es eso? Como un depredador alfa. Rápido, independiente y absolutamente letal. Cariz guardó silencio por un momento, estudiando la situación táctica. Luego tomó su decisión. El asalto del enjambre golpeará la sección A5 en aproximadamente 10 minutos. Nuestras posiciones defensivas los ralentizarán, pero no los detendrán. Si su compañero puede perturbar su ataque, ganarnos tiempo para reforzar el núcleo de datos. «Considérelo hecho», dijo Arya. Pero mientras se preparaban para abandonar el centro de mando, el comandante Starr apareció a su lado. Los antebrazos del oficial cristalino de la hegemonía estaban cruzados y sus ojos compuestos brillaban con lo que podría haber sido malicia. «No puedo permitir esto», anunció. «Liberar a un depredador incontrolado durante una situación de combate viola todos los protocolos que tenemos. Es una locura». «Con todo respeto, señor», respondió Arya, «todo en esta situación viola los protocolos. El enjambre no sigue nuestras reglas. ¿Por qué deberíamos limitarnos nosotros a ellas? Porque la disciplina y el orden son lo que nos separa de las bestias», dijo Starr con frialdad. «En el momento en que abandonamos nuestros principios, no somos mejores que los enemigos contra los que luchamos». Morok, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se irguió de repente en toda su altura y dio un paso hacia el comandante de la hegemonía. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Starr, y un bajo gruñido creció en su garganta. «Tranquilo», dijo Arya en voz baja, haciendo el gesto de calma con la mano. Morok se relajó de inmediato, pero su mirada nunca abandonó a Starr. «Fascinante», dijo Corus desde su posición en una de las estaciones de investigación. «Percibió una amenaza hacia usted en la postura y el lenguaje corporal hostiles del comandante. Es una evaluación de amenazas notablemente sofisticada para un depredador supuestamente sin mente». Las mandíbulas de Starr chasquearon con ira. «Es una máquina de matar que ha sido pacificada temporalmente con trucos y condicionamiento. En el momento en que la situación se vuelva en su contra, volverá a su verdadera naturaleza. Entonces supongo que lo descubriremos», dijo Arya. Se volvió hacia Cariz. «Señor, ¿permiso para desplegarme en la sección A5?» El oficial valdoriano miró alternativamente a Arya, a Morok y a la situación táctica cada vez más desesperada que se mostraba en las pantallas holográficas. Finalmente, asintió. «Permiso concedido». Y recluta. La miró a los ojos con una expresión que mezclaba esperanza y miedo a partes iguales. Buena casa. Capítulo 8. Comienza la caza. La sección A5 era un laberinto de pasillos y cámaras que albergaban los sistemas de almacenamiento de datos primarios de la estación. Enormes torres de servidores se alzaban como árboles metálicos,
sus superficies cubiertas de luces parpadeantes que indicaban el flujo constante de información a través de la red de Territos 9. En circunstancias normales, habría sido una de las áreas más seguras de la estación. Estas no eran circunstancias normales. Arya y Morok se movieron a través de los túneles de mantenimiento que corrían paralelos a los pasillos principales, usando la propia arquitectura de la estación para acercarse al camino proyectado del enjambre sin ser detectados. A través de paneles de acceso y rejillas de ventilación, podía ver la evidencia del avance del enemigo, marcas de explosiones en las paredes, personal de la guardia caído y las distintivas quemaduras ácidas que marcaban donde los guerreros del enjambre habían disuelto las puertas de seguridad. «Se mueven rápido», murmuró en su comunicador. «Sin intentos de sigilo o engaño. Esto es un asalto directo». Confirmado, la voz de Cariz crepitó a través de la dañada red de comunicación de la estación. «Nuestras posiciones avanzadas informan de un fuerte contacto. Tiempo estimado hasta que lleguen al núcleo de datos, 6 minutos». Arya consultó su pantalla táctica, observando cómo los iconos rojos que representaban a las fuerzas del enjambre convergían en su objetivo. La línea defensiva principal estaba aguantando, pero podía ver que comenzaban a formarse brechas a medida que las unidades de la guardia se veían obligadas a retroceder bajo una presión abrumadora. «Morok», dijo en voz baja, captando la atención de la criatura. La miró con esos ojos alienígenas, esperando instrucciones. «Necesitamos golpearlos por detrás, perturbar su formación, crear confusión, dar a nuestra gente la oportunidad de reagruparse». El Fyrax Prime inclinó la cabeza, considerándolo. Luego se acercó al panel de acceso más cercano y usó una garra para manipular con cuidado el mecanismo de apertura. Sus movimientos eran precisos y deliberados. Esto no era destrucción aleatoria, sino uso de herramientas. La criatura estaba aprendiendo a interactuar con la tecnología de la estación. Salieron del sistema de mantenimiento a un pasillo que debería haber sido parte de la retaguardia del enjambre. En cambio, lo encontraron vacío, excepto por los cuerpos de 3 soldados de la guardia y los distintivos rastros de baba que marcaban por donde habían pasado los guerreros del enjambre. «Esto está mal», dijo Arya, estudiando la escena. «Debería haber reservas aquí, unidades protegiendo sus flancos». Morok estaba investigando a los soldados caídos, sus fosas nasales ensanchándose mientras analizaba los olores. Cuando levantó la vista, su expresión era de preocupación. Se acercó a Arya e hizo un gesto que nunca había visto antes. Una pata señaló hacia los cuerpos, la otra hacia la dirección en que se había ido el enjambre. Luego, ambas patas se abrieron de par en par en lo que parecía ser confusión. «Tienes razón», se dio cuenta Arya. «El patrón es incorrecto. No es así como los cazadores de manada atacan una posición fortificada». Activó su comunicador de nuevo. «Mando, aquí Wesley. Algo no está bien aquí. El avance del enjambre es demasiado estrecho, demasiado enfocado. Están actuando como si no les preocuparan los ataques por los flancos. Explíquese». La voz de Cariz era tensa. «Señor, el enjambre silencioso son cazadores de mente colmena. Deberían estar dispersándose, cubriendo todos los accesos, asegurándose de que nada pueda ponerse detrás de ellos. Pero se están moviendo en un solo impulso concentrado hacia el núcleo de datos. Es como si no les importara la vulnerabilidad táctica. Quizás solo confían en su número. O quizás». La voz del Dr. Corus se unió al canal. «Están operando bajo presión de tiempo. Si necesitan acceder al núcleo de datos antes de que algo suceda». Arya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Antes de que suceda qué? La respuesta llegó de una fuente inesperada. El sistema de alarma general de la estación, que comenzó a transmitir un mensaje con los tonos mecánicos y entrecortados de un sistema automatizado. «Advertencia. Brecha de contención del reactor detectada. Protocolos de emergencia iniciados. Todo el personal debe evacuar a las zonas seguras designadas. Esta estación se someterá a una destrucción controlada en 15 minutos». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Van a volar la estación», susurró Arya. «El enjambre no está aquí para tomar territorio. Están aquí para coger los datos y salir antes de que todo se haga pedazos. Mando,
Confirme el estado del reactor. La voz de Carice estaba tensa. Brecha confirmada. Llegó la respuesta de la sección de ingeniería. Los campos de contención están fallando. No podemos detenerlo, pero podemos controlar cuando sucede. Actualmente programado para la destrucción automática en 14 minutos y 30 segundos. Arya miró a Morok, viendo su propia comprensión reflejada en esos ojos alienígenas. La criatura había vivido en un mundo donde la supervivencia significaba tomar decisiones en una fracción de segundo frente a un peligro abrumador. Entendía la situación mejor que la mayoría del personal de la guardia. Señor, dijo por el comunicador, solicito permiso para acelerar el cronograma. ¿Qué quiere decir? El enjambre cree que tiene 14 minutos para completar su misión y escapar. Pero si podemos evitar que lleguen al núcleo de datos, obligarlos a retirarse por los mismos pasillos que usaron para entrar. Miró a Morok de nuevo, y la criatura asintió como si entendiera su plan. Quedarán atrapados en la estación cuando explote. Eso es un suicidio. La voz de Star cortó el canal. Ustedes también quedarán atrapados. No necesariamente, dijo Arya, su mente corriendo a través de las posibilidades. Morok conoce el diseño de esta estación mejor que cualquiera de nosotros. Ha estado estudiando los sistemas de seguridad de la Casa de Fieras durante 18 meses. Si alguien puede encontrar una salida a través de las secciones dañadas. Está apostando su vida a los instintos tácticos de un depredador, dijo Carice. Señor, replicó Arya. Llevo semanas apostando mi vida a sus instintos. Aún no me han fallado. Un nuevo sonido resonó en el pasillo, el distintivo chirrido de los guerreros del enjambre comunicándose a través de pulsos bioeléctricos. Estaban cerca, probablemente a no más de 2 pasillos de distancia. Permiso concedido, dijo Carice finalmente. Ejecute su plan. Y, recluta. Sí, señor. Intente no morir. Tengo la sensación de que el alto mando va a querer un informe muy detallado sobre todo esto. Arya sonrió sombríamente. Copiado, señor. Wesley, corto. Se volvió hacia Morok, que ya se movía hacia los sonidos de los enemigos que se acercaban. El comportamiento de la criatura había cambiado por completo. Donde antes había estado tranquilo y paciente, ahora irradiaba una letalidad concentrada. Para esto había sido creado. De acuerdo, compañero, dijo en voz baja. Vamos a enseñarles lo que los depredadores alfa de la Tierra pueden hacer cuando trabajamos juntos. Capítulo 9. La tormenta perfecta. Los guerreros del enjambre aparecieron por la esquina en formación perfecta, una cuña de armadura de quitina y garras afiladas que se movía con la precisión coordinada de un solo organismo. Arya contó al menos 20 en la primera oleada, con más formas visibles en las sombras detrás de ellos. Pero Morok estaba listo. El Fyrax Prime no cargó ciegamente contra sus filas como lo habría hecho un simple depredador. En su lugar, usó la geometría del pasillo a su favor, posicionándose en un punto de estrangulamiento donde el enjambre no podía usar su superioridad numérica de manera efectiva. Cuando los primeros guerreros llegaron a distancia de ataque, Morok se convirtió en un torbellino de violencia controlada. Lo que siguió fue una clase magistral de tácticas depredadoras. Morok luchó con la eficiencia calculada de algo que había evolucionado para matar de manera precisa y rápida. Usó sus garras para incapacitar en lugar de destruir, creando enemigos heridos que ralentizaban a sus compañeros. Usó su velocidad para atacar y retirarse, sin permitir nunca que el enjambre lo rodeara o estableciera un patrón de ataque coordinado. Pero lo más importante es que luchó con inteligencia. Arya observó con asombro cómo la criatura conducía deliberadamente a los guerreros del enjambre a posiciones específicas, usando sus propias tácticas en su contra. Cuando intentaron avanzar en formación, Morok creó el caos en sus filas. Cuando intentaron dispersarse y flanquear, eliminó a los rezagados y los obligó a agruparse de nuevo. No solo está luchando contra ellos, se dio cuenta, hablando por su comunicador. Los está controlando, haciéndolos reaccionar en lugar de actuar. Confirmado, dijo la voz del Dr. Corus. La telemetría muestra que el avance del enjambre se ha estancado por completo. Lo que sea que esté haciendo, siga haciéndolo.
Pero Arya podía ver que Morok estaba pagando un precio por su brillantez táctica. La criatura era rápida y fuerte, pero no era invulnerable. Las garras del enjambre habían encontrado huecos en su armadura natural, y el fluido bioluminiscente de sus heridas comenzaba a manchar las paredes del pasillo. «Tenemos que terminar con esto», dijo, estudiando la situación táctica. La fuerza principal del enjambre todavía avanzaba hacia el núcleo de datos, pero esta retaguardia impedía cualquier posibilidad de retirada. Si ella y Morok podían eliminarlos. La solución le llegó en un destello de inspiración que rozaba la locura. «Morok», gritó, captando la atención de la criatura incluso en medio del combate. «Los puntales de soporte del sistema de ventilación superior. ¿Puedes alcanzarlos?» El Fyrax Prime levantó la vista hacia el techo, comprendiendo inmediatamente su plan. El pasillo en el que luchaban era más antiguo que las secciones principales, con elementos estructurales expuestos que soportaban los sistemas ambientales de la estación. Si esos soportes fallaban, Morok se desvinculó de los guerreros del enjambre con una gracia que desmentía su tamaño, saltando verticalmente para rasgar con sus garras los puntos estructurales críticos que Arya había identificado. El metal chirrió y soltó chispas mientras las armas naturalmente evolucionadas de la criatura se hundían profundamente en la aleación endurecida. Los guerreros del enjambre levantaron la vista confundidos, sus mentes colmena luchando por entender esta nueva táctica. Estaban preparados para el combate directo, no para la guerra arquitectónica. El techo se derrumbó como la ira de un dios enojado. Toneladas de metal retorcido y equipos ambientales se estrellaron contra el pasillo, aplastando a la mayoría de los guerreros del enjambre al instante y bloqueando el paso por completo. Los pocos supervivientes se encontraron aislados de su fuerza principal, aislados y vulnerables. Morok aterrizó con gracia entre los escombros y terminó el trabajo con eficiencia clínica. «Retaguardia eliminada», informó Arya, sacudiéndose el polvo y los escombros de su uniforme. «La ruta de retirada del enjambre está comprometida». «Excelente trabajo», respondió Cariz. «Pero todavía tenemos que lidiar con la fuerza principal, y están casi en el núcleo de datos». Arya miró a Morok, que ya se movía más profundamente en la estación. A pesar de sus heridas, la criatura no mostraba signos de fatiga o vacilación. Si acaso, el exitoso enfrentamiento parecía haberlo energizado. «Entonces vamos a terminar con esto», dijo. Se movieron a través de los pasillos dañados como fantasmas, usando la propia destrucción de la estación para enmascarar su aproximación. La iluminación de emergencia proyectaba todo en sombras rojas infernales, y el aire estaba denso por el humo de los sistemas dañados. A lo lejos, Arya podía oír los sonidos de un combate desesperado mientras la última línea defensiva de la guardia intentaba resistir contra probabilidades abrumadoras. Cuando llegaron al perímetro exterior del núcleo de datos, la situación era aún peor de lo que había temido. La enorme cámara circular que albergaba los sistemas de información primarios de Territos 9 estaba bajo el asedio de al menos 30 guerreros del enjambre, mientras apenas una docena de miembros del personal de la guardia defendían barricadas construidas apresuradamente alrededor del núcleo central. El comandante Starr estaba entre los defensores. Su exoesqueleto cristalino estaba agrietado y sangraba un fluido luminiscente mientras coordinaba la defensa desesperada. Sus antebrazos se movían en perfecta coordinación, dirigiendo el fuego de múltiples armas mientras emitía órdenes tácticas a las dispersas unidades de la guardia. Pero no era suficiente. El enjambre era demasiado numeroso, demasiado coordinado y demasiado determinado. Arya podía ver que comenzaban a formarse brechas en la línea defensiva a medida que el personal de la guardia caía o se veía obligado a retirarse a posiciones internas. 8 minutos hasta la brecha del reactor, anunció alegremente la voz automatizada de la estación, como si discutiera el tiempo en lugar de la aniquilación inminente. «No vamos a lograrlo», gritó uno de los defensores de la guardia. «Son demasiados». Fue entonces cuando Morok entró en la cámara. El efecto fue inmediato y dramático. Los guerreros del enjambre, que habían estado presionando su ataque con precisión mecánica, de repente se encontraron frente a algo para lo que su mente colmena no tenía experiencia. Un depredador perfecto que luchaba con inteligencia e instinto. Morok no cargó contra las filas enemigas.
En cambio, comenzó a cazar. La criatura usó la compleja arquitectura del núcleo de datos a su favor, convirtiendo la cámara en un campo de batalla tridimensional donde sus habilidades naturales le daban todas las ventajas. Acechaba entre las sombras de las torres de servidores, atacando sin previo aviso y desapareciendo antes de que el enjambre pudiera coordinar una respuesta. Pero lo que realmente cambió el rumbo no fue la destreza individual de Morok. Fue la forma en que la presencia de la criatura cambió toda la dinámica de la batalla. Los defensores de la guardia, que se habían estado retirando con desesperación, de repente se encontraron luchando junto a algo que trataba al enjambre como presa en lugar de depredadores. «Está funcionando», dijo Star, su voz llena de asombro. «La coordinación del enjambre se está desmoronando. Ya no luchan como una unidad. Están tratando de responder a amenazas individuales». Arya asintió, observando cómo Morok continuaba su trabajo mortal. Fyrax Prime evolucionó para cazar depredadores de manada. Sabe exactamente cómo perturbar las tácticas de grupo. La batalla se convirtió en una desbandada. Los guerreros del enjambre que habían confiado en su superioridad numérica se encontraron aislados y vulnerables. A medida que los ataques de Morok destrozaban sus formaciones, el personal de la guardia superviviente aprovechó su ventaja. En cuestión de minutos, el núcleo de datos estaba asegurado. Todas las fuerzas del enjambre en el núcleo de datos eliminadas. La voz de Cariz crepitó a través del sistema de comunicación. Brecha del reactor en 6 minutos. Todo el personal a los puntos de evacuación de emergencia de inmediato. Pero mientras los defensores de la guardia comenzaban su retirada, Arya se dio cuenta de que había un problema. La ruta que habían tomado para llegar al núcleo de datos estaba bloqueada por los escombros de su lucha anterior con Morok. Las rutas de evacuación principales estaban comprometidas o demasiado lejos para alcanzarlas a tiempo. Estaban atrapados. «Esto es mi culpa», dijo en voz baja, observando cómo el resto del personal buscaba desesperadamente rutas de escape alternativas. «Bloqueé nuestra propia salida». Morok se acercó a su lado y presionó su enorme cabeza contra su hombro, el gesto de consuelo que había aprendido durante su tiempo juntos. Pero cuando se apartó, había algo diferente en sus ojos. No resignación ni miedo, sino determinación. La criatura se acercó a la consola de visualización principal de la cámara y comenzó a manipular la interfaz con una delicadeza sorprendente. Sus garras, diseñadas para matar, resultaron sorprendentemente hábiles para operar tecnología compleja. «¿Qué está haciendo?», preguntó Star. Arya observó cómo Morok accedía a las bases de datos estructurales de la estación, sus 6 ojos estudiando los datos que se desplazaban con evidente comprensión. «Está buscando otra salida», se dio cuenta. «Algo que pasamos por alto». La cabeza de la criatura se giró hacia una sección del suelo de la cámara, y se movió para investigar. Después de un momento de cuidadoso examen, comenzó a rasgar con sus garras lo que parecía ser una placa de cubierta estándar. El metal se partió como papel, revelando un conducto de mantenimiento que conducía a los niveles inferiores de la estación. «Acceso de emergencia a la bahía de atraque», dijo el Dr. Corus, consultando su tableta de datos. «Evita todas las secciones dañadas». «¿Cómo sabía que estaba ahí?», preguntó Star. Arya sonrió. «Porque pasó 18 meses estudiando cada detalle de su sistema de contención. Morok conoce la estación mejor que nosotros». Descendieron a los sistemas de mantenimiento con preciosos minutos de sobra, siguiendo a la criatura que de alguna manera se había transformado de un símbolo de fracaso en su salvación. Mientras se movían por los estrechos túneles, Arya no pudo evitar pensar en el viaje que los había llevado hasta este punto. Hace 6 meses, era una marginada asignada a una tarea imposible. Ahora, lideraba a un grupo de oficiales de élite de la Guardia hacia la seguridad, guiada por una criatura que había elegido confiar en ella contra toda lógica evolutiva. Detrás de ellos, Territos 9 se preparaba para terminar su existencia en un resplandor de destrucción controlada. Pero por delante estaban la bahía de atraque, el escape y el comienzo de algo completamente nuevo. Capítulo 10. Nuevos comienzos. El transbordador de evacuación, Última Esperanza, abandonó la atmósfera de Territos 9 justo cuando el reactor de la estación alcanzaba la masa crítica.
Arya observó a través del visor cómo la instalación que había sido su hogar durante los últimos meses desaparecía en un brillante destello de luz, llevándose consigo años de investigación y los sueños de aquellos que habían creído que la división Quimera podría tener éxito. Pero no todos los sueños habían muerto con la estación. El informe preliminar comenzará una vez que lleguemos a la flota, anunció el teniente Cariz a los pasajeros del transbordador, los supervivientes de la batalla final de Territos 9. Su voz estaba cansada, pero llevaba un trasfondo de algo que podría haber sido asombro. El alto mando tiene preguntas sobre lo que pasó ahí abajo. Arya estaba sentada cerca de la parte trasera del transbordador con Morok descansando a su lado en una sección especialmente configurada del compartimento de pasajeros. La criatura había sufrido varias heridas durante la lucha, pero el Dr. Corus las había declarado menores después de un cuidadoso examen. Más importante aún, Morok parecía contento de permanecer cerca de ella, sin mostrar ninguna de la agresión que había marcado su cautiverio inicial. El comandante Starr se acercó a su sección, moviéndose con cuidado en los estrechos confines del transbordador. El exoesqueleto cristalino del oficial de la hegemonía todavía llevaba las marcas de la batalla, y había algo diferente en sus ojos compuestos. No el desprecio despectivo al que se había acostumbrado, sino algo que se acercaba al respeto. Recluta Wesley, dijo formalmente. Le debo una disculpa. Arya levantó la vista, sorprendida. Señor, me equivoqué sobre su especie, sobre lo que los humanos podían aportar a la guardia. Los antebrazos de Starr gesticularon en lo que había aprendido que era una señal de reconocimiento entre su gente. Lo que presencié hoy, el vínculo entre usted y esa criatura, desafía todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la inteligencia y la cooperación. Morok no es solo un animal entrenado, dijo Arya en voz baja. Es un socio. Alguien que eligió confiar en mí a pesar de que cada instinto le decía que no lo hiciera. Sí, dijo Starr simplemente. Ahora lo entiendo. Miró a Morok, que observaba el intercambio con evidente interés. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Fue el Dr. Corus quien respondió, avanzando desde su posición cerca de la bahía médica del transbordador. Lo que pasa ahora es que reescribimos todo lo que creíamos saber sobre las relaciones entre humanos y depredadores. Los datos del enfrentamiento de hoy van a revolucionar la forma en que la Guardia aborda la cooperación entre especies. Asumiendo que el alto mando no decida clasificar todo el asunto y fingir que nunca sucedió, agregó Cariz con amarga experiencia. No lo harán, dijo una nueva voz desde la sección delantera del transbordador. Todos se giraron para ver a la almirante Sintara, la comandante valdoriana de la flota del borde exterior, moviéndose hacia ellos con la cuidadosa dignidad que caracterizaba a su especie. Era enorme incluso para los estándares valdorianos, su piel gris marcada con los intrincados tatuajes que denotaban décadas de servicio e innumerables victorias. Almirante, dijo Cariz, poniéndose de pie tanto como el bajo techo del transbordador permitía. No sabía que estaba a bordo. Hice lo posible por unirme a esta evacuación cuando me enteré de lo que había sucedido, respondió Sintara. Sus pequeños pero inteligentes ojos estaban fijos en Arya y Morok. Recluta Wesley, he estado siguiendo su progreso con considerable interés. Los informes preliminares de la acción de hoy son notables. Arya sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Gracias, señora. No me dé las gracias todavía, dijo la almirante. Lo que ha logrado aquí representa o bien el mayor avance en la cooperación entre especies en la historia de la Guardia, o el precedente más peligroso que jamás hemos establecido. La diferencia dependerá enteramente de lo que haga a continuación. Se acercó, estudiando a Morok con la atención de alguien que había pasado toda una vida evaluando posibles amenazas y aliados. Esta criatura mató a 4 cuidadores entrenados antes de que usted llegara. ¿Qué le hace pensar que no volverá a ese comportamiento una vez que la crisis inmediata haya pasado? Arya consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo que ella misma se había preguntado durante los momentos de calma entre batallas. Porque Morok no es la misma criatura que era cuando llegó por primera vez a Territos 9. Y yo tampoco, la verdad. Hemos crecido juntos, hemos aprendido el uno del otro. Explíquese. Cuando Morok mató por primera vez a esos cuidadores,
Actuaba por instinto y miedo. Estaba aislado, rodeado de seres que no entendía, atrapado en un entorno que no podía controlar. Pero ahora, puso una mano en el flanco blindado de la criatura. Ahora tiene una razón para cooperar, alguien en quien confía, un propósito más allá de la simple supervivencia. La almirante Sintara guardó silencio por un largo momento, su apéndice similar a una trompa curvado en señal de pensamiento. La Guardia ha construido su reputación sobre la disciplina, el orden y estructuras de mando predecibles. Lo que usted describe suena peligrosamente cercano a la amistad. Sí, señora. Lo es. ¿Y cree que esta amistad es lo suficientemente fuerte como para basar en ella una política militar? Arya miró a Morok, recordando el momento en que la criatura había elegido confiar en ella lo suficiente como para presionar su frente contra la suya. El gesto de un vínculo de manada entre especies separadas por millones de años de evolución e innumerables años luz de espacio. Creo que es lo suficientemente fuerte como para cambiar nuestra forma de pensar sobre lo que es posible, dijo finalmente. El sistema de comunicación del transbordador crepitó y la voz del piloto llenó el compartimento de pasajeros. Acercándonos al buque insignia de la flota, vigilancia eterna. Atraque en 5 minutos. La almirante Sintara se enderezó, su decisión tomada. Recluta Besley, a partir de este momento, ya no está asignada a la división Quimera. Ese programa queda suspendido a la espera de una revisión completa de sus protocolos y objetivos. Arya sintió que se le encogía el estómago. Señora, si esto es por haber liberado a Morok durante la emergencia. Esto es por reconocer un rendimiento excepcional bajo circunstancias imposibles, la interrumpió la almirante. Va a ser transferida a un nuevo programa. Uno que aún no existe, pero que se creará específicamente para explorar las implicaciones de lo que ha logrado. Se giró para dirigirse a todo el compartimento de pasajeros. Damas y caballeros, lo que sucedió hoy en Territos 9 será estudiado y debatido durante años. Pero una cosa ya está clara. Hemos aprendido algo nuevo sobre la naturaleza de la inteligencia, la cooperación y la confianza entre especies. Y ese conocimiento bien podría resultar más valioso que todas las armas y tecnologías que hemos desarrollado combinadas. El transbordador se estremeció ligeramente al entrar en la bahía de atraque del buque insignia. Y a través de los visores, Arya pudo ver el vasto hangar lleno de otros transbordadores de evacuación y naves de rescate. Los supervivientes de Territos 9 serían interrogados, reasignados y dispersados por las lejanas operaciones de la Guardia. Pero para ella y Morok, esto era solo el principio. Epílogo. 6 meses después, la nueva instalación en la estación Kepler no se parecía en nada a la antigua división Quimera. En lugar de unidades de contención y cámaras de entrenamiento, presentaba espacios abiertos diseñados para la cooperación en lugar de la dominación. El programa de investigación de cooperación interespecies, como había sido designado oficialmente, ocupaba una sección entera de la estación y atraía a investigadores, personal militar y diplomáticos de toda la Guardia de la Constelación. Arya estaba en la plataforma de observación principal, viendo cómo Morok trabajaba con un equipo de ingenieros sólidos para resolver un complejo problema estructural. Las habilidades naturales de resolución de problemas de la criatura, combinadas con su mejorada comprensión de la tecnología, lo habían convertido en un consultor invaluable en proyectos que requerían soluciones creativas. Cuesta creer que sea la misma criatura que aterrorizaba Territos 9, dijo el Dr. Corus, uniéndose a ella en la ventana de observación. Los meses le habían sentado bien. La mirada atormentada había desaparecido de sus ojos, reemplazada por el entusiasmo de un investigador involucrado en un trabajo verdaderamente innovador. No lo es, respondió Arya. Y yo tampoco. El programa había atraído la atención de toda la galaxia. Otras especies habían comenzado a llegar con sus propios depredadores imposibles, con la esperanza de lograr lo que Arya había conseguido con Morok. Algunas tuvieron éxito, otras fracasaron estrepitosamente. Pero cada intento añadía a su comprensión de las complejas relaciones entre la inteligencia, la confianza y la cooperación. ¿Alguna noticia del borde exterior?, preguntó el Dr. Corus. Arya señaló una consola de comunicación donde esperaban su atención mensajes de toda la galaxia.
La almirante Sintara informa de que 3 nuevas especies han expresado interés en unirse a la Guardia. Solicitan específicamente trabajar con oficiales de enlace humanos por lo que pasó con Morok. Por lo que representa la idea de que la inteligencia se presenta en muchas formas y que la cooperación no requiere dominación. Hizo una pausa, observando cómo Morok manipulaba cuidadosamente una pieza de equipo delicado con garras diseñadas para matar. No somos la especie más fuerte de la galaxia, ni la más inteligente, ni la más avanzada tecnológicamente, pero puede que seamos los mejores en hacer amigos. Un suave timbre indicó un mensaje prioritario entrante. Arya activó la consola de comunicación y se encontró mirando al comandante Star, cuyos rasgos cristalinos estaban dispuestos en lo que había aprendido que era el equivalente a una sonrisa en la hegemonía. Arya, dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde que se conocieron. Quería informarle de que el Alto Consejo ha aprobado la financiación para 5 instalaciones adicionales de cooperación interespecies. Su éxito aquí ha convencido incluso a los miembros más escépticos de que este enfoque tiene mérito. Son noticias maravillosas, señor. Hay más. Hemos recibido una solicitud de una especie en el borde del espacio conocido, el colectivo etéreo. Afirman tener criaturas que hacen que Fyrax Prime parezca una mascota domesticada, y quieren saber si un humano estaría dispuesto a intentar el primer contacto. Arya miró a Morok, que había hecho una pausa en su trabajo para observar la conversación. Después de 6 meses juntos, había aprendido a leer las sutiles expresiones que se dibujaban en sus rasgos alienígenas. En ese momento, parecía curioso y quizás un poco ansioso. ¿Cuándo partimos?, preguntó. Las mandíbulas de Star chasquearon con diversión. Pensé que diría eso. El transporte parte en 1 semana. Y Arya. Su expresión se volvió seria. Tenga cuidado ahí fuera. La galaxia es vasta, y no todo en ella estará tan dispuesto a confiar como su amigo. Después de que la comunicación terminara, Arya permaneció en la ventana de observación, observando cómo Morok volvía a su trabajo con el equipo de ingeniería. La criatura que una vez había sido el terror de la división Quimera era ahora un colega valioso, un socio de confianza y la prueba de que el universo contenía posibilidades que ninguno de ellos había imaginado. Hace 1 año, los oficiales que consideraban a los humanos débiles y primitivos se reían de ella. Ahora, esos mismos oficiales solicitaban especialistas de enlace humanos para sus misiones más desafiantes. La galaxia, al parecer, estaba aprendiendo lo que Arya había descubierto en una oscura unidad de contención en una estación lejana, que a veces la mayor fortaleza no residía en la capacidad de dominar, sino en el coraje de confiar. Fuera de los visores de la estación, las estrellas llamaban con la promesa de nuevos mundos, nuevas especies y nuevas oportunidades para forjar lazos a través del vasto abismo del espacio y la evolución. Y en algún lugar entre esas estrellas esperaban criaturas que pondrían a prueba los límites del entendimiento y la cooperación. Arya sonrió y comenzó a prepararse para la siguiente aventura. Después de todo, la galaxia estaba llena de depredadores, y a ella cada vez se le daba mejor hacerse amiga de ellos.